nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias damos a nuestro Dios, siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. La palabra de Dios dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos amó y al habernos amado nos santificó, nos consagró y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero tomen nota, hermano y hermana. El Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, pero para Dios, no para los hombres. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo aconsejó al joven Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta: ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Tomen nota, hermano. Aunque para la gente sea increíble, pero el Señor y el Espíritu Santo nos enseña que fuimos hechos reyes y sacerdotes. La palabra que quiero tomar es esta: y nos hizo reyes. Oye, hermano, somos reyes para Dios, para pelear las batallas de Dios, para defender la causa de Dios, para luchar por Dios. Así. Sí, fuimos hechos reyes y sacerdotes. Pero miremos la palabra, tomen nota. Todo verdadero convertido, verdadero hijo de Dios,
genuino, auténtico, original, de verdad, que un día se convirtió al Señor reconociéndole como Salvador personal y creyendo en el poder de su sangre, que le limpió de todo pecado y lo consagró para ser rey y sacerdote para Dios. Tomen nota, somos reyes para Dios. Miremos la palabra. Primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 24 y 25. Tomen nota, somos reyes y sacerdotes para Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con gran alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Se recuerda usted que ha leído la palabra? Dios era el que gobernaba, el que reinaba, era el jefe, el capitán, el jefe, el que gobernaba, el que iba delante de Israel. Pero un día Israel le dijo a Samuel: queremos rey como todas las naciones. Solo nosotros no tenemos rey. Queremos rey y queremos rey. Cuando Samuel le dice a Dios: el pueblo me está pidiendo rey, Dios le dice: no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Pero diles primero, le tienes que hacer conciencia. ¿Cómo va a ser el rey? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos con el rey? Y Samuel trata de luchar, de batallar para hacer conciencia, para reflexionar a Israel. Pero Israel dice: no, queremos rey. Pero si ustedes quieren rey, van a tener que mantenerlo, lo mantenemos. Si ustedes piden rey, sus hijos van a salir a la guerra, que se vayan a la guerra. Sus hijas van a estar en el palacio como amasadoras, van a estar ahí, no importa, vamos a... Y Samuel trató, al final le dice Dios: bueno, vamos a elegir a alguien. Y elige a Saúl. Saúl fue el primer rey en Israel, hermano. Llegó Saúl, Samuel lo ungió como rey, tomó una redoma. Una redoma es un frasco de vidrio, es un frasco de vidrio con la entrada así cerrada, angosta así. Y echa el aceite en Saúl y lo ungió, lo declaró como rey. Lo que quiero tomar en este pasaje, tomen nota, hermano y hermana, todo creyente verdadero fue hecho rey y sacerdote para Dios. Tomen nota, para Dios, no para los hombres. Es por eso que los hermanos que se involucran en la política se les corta de la comunión, porque fuimos hechos reyes para Dios. Lo que quiero tomar en este pasaje es lo siguiente. Cuando Saúl es declarado rey, Samuel lo presenta: aquí está el rey. Y el pueblo se alegra y dice: que viva el rey, que viva el rey.
Samuel recitó, es la palabra que quiero tomar. Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ese libro, hermano, la palabra dice, son las leyes del reino. Aparte es el libro de la ley de Moisés. Eso es aparte, hermano. Y les recitó y les explicó al pueblo en otras palabras, así más simples, más sencillas. Luego, Samuel lo recitó luego al pueblo las leyes del reino. Samuel les explicó al pueblo los derechos y las obligaciones del rey. Esa es la palabra que quiero tomar, hermano y hermana. Todos, repito, reitero, y valga la redundancia, que somos reyes. Que seamos hijos del rey también es otra cosa, pero somos reyes. Y como reyes, hermano, Samuel recitó, Samuel explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey, hermano y hermano. Y lo escribió en un libro, y ese libro lo colocó delante de Dios. Los derechos y las obligaciones. Quiere decir que nosotros como reyes, hermano, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, hermano. El problema es que más reclamamos derechos y es menos las obligaciones que cumplimos. Y le voy a explicar, hermano, es la parte que le quiero explicar. Los derechos de un rey. Dice que por norma de ley, por normas de leyes, el rey podía gozar de libertades, de facultades, de garantías por su dignidad como rey. Por normas de ley, gozaba privilegios, gozaba de libertades, facultades, garantías por su dignidad como rey. Pero dentro de las obligaciones estaba la responsabilidad, o por ley o por voluntad, el rey tenía que atenderlas, hermano. Y es la parte que vamos a tomar, hermano. Porque comúnmente reclamamos más nuestros derechos. Pero es poco el interés de cada creyente como rey de cumplir sus obligaciones. Le decía que las obligaciones del rey era la responsabilidad que por ley o por voluntad tenía que cumplirlas, hermano. El rey tenía que atenderlas. Y es lo que vamos a mirar. Usted ha sido ungido como rey para Dios, hermano. Todo creyente verdadero ha tenido una santa unción que lo consagra como rey y como sacerdote. Pero miremos la palabra, tome nota. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Les explicó al pueblo los derechos del rey, pero también las obligaciones. En la ley de Moisés, eso ya era en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, Dios dijo: el que se siente en el trono, dice que tiene que hacer una copia del original. Pedía el original con los sacerdotes y él leía y escribía. Se llama lectura y escritura. Eso no mucho lo hacemos, hermano, o casi no se hace. Lectura y escritura. Tenía que escribir del original una copia, leer y escribir todos los días, leerlas, meditarlas
todos los días de su vida. Pero aquí está hablando de derechos y de obligaciones de un rey. Miremos la palabra. Miremos Jeremías capítulo 22. Usted es un rey, recibió una santa unción de parte de Dios para ser consagrado y llamado, elegido, habiendo tanta gente, hermano, tanta gente en el mundo. Dios se haya dignado para elegirlo a usted, para elegirla a usted y colocar una santa unción para consagrarlo, para consagrarnos, hermano. Somos inmerecedores, no lo merecemos, hermano. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Miremos Jeremías capítulo 22, versículo 15. Jeremías capítulo 22, versículo 15. Derechos y obligaciones eran los del rey. Miremos 22:15 de Jeremías. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre? E hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Dentro de las obligaciones del rey, estaba en el deber del rey hacer juicio y justicia. Dentro de las obligaciones, él tenía que atender, hermano. ¿Se recuerda de Absalón? Absalón fue astuto. Toda astucia termina mal, hermano. Todo lo que se haga, se hace con astucia, termina mal, así como lo oye. Absalón se ponía en la puerta de la ciudad. Dice que cuando venía un israelita le preguntaba: ¿de dónde eres y a dónde vas? Soy de tal tribu. ¿Y para dónde vas? Voy con el rey para que me haga justicia. Absalón se acercaba, le tomaba la mano, le besaba la mano. Un príncipe, hermano. Si delante del príncipe había que inclinarse, y ahora él como príncipe se inclinaba para besar la mano. Absalón le decía: de parte del rey no hay quien te atienda. Porque todos se abocaban al rey. Alguna necesidad tenían que ir al rey. Algún problema tenían que acudir al rey. Y el rey, dentro de sus obligaciones, tenía que actuar con juicio y con justicia. Oiga, hermano, dice: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? En el pasado hubieron reyes, hermano, hubieron reyes que practicaron el derecho y la justicia. Haciendo justicia, dice aquí el versículo, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Oye, hermano, él juzgó la causa del afligido, entonces estuvo bien. Hubieron reyes en el pasado que practicaron el derecho y la justicia. Juzgaron la causa del afligido. Como reyes, juzgaron la causa del afligido. Reinaron con equidad, hermano. Bueno, y la palabra dice que les fue bien. Les fue bien, oye, hermano. Pero quiero mostrarle lo contrario. Hubieron reyes que les fue mal, pero ¿por qué les fue mal, hermano? Si en ellos también había una santa unción, si también ellos fueron llamados, hermano, si también ellos fueron elegidos de entre sus hermanos,
¿Por qué les fue mal? Es lo que vamos a ver a continuación. Miremos rápidamente la palabra. Tome nota. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Cuando el rey cumplía sus obligaciones, hermano, le iba bien, la palabra no falla. Pero ¿por qué le fue mal a algunos reyes? Miremos rápidamente, primer libro de los Reyes, en su capítulo 12, versículo 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 13 y 14. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Usted ha leído la historia de Roboam. Roboam fue el siguiente rey después de Salomón. Salomón fue un rey sabio y no hubo, ni antes ni después, otro rey tan sabio como Salomón, hermano. Hay algo que voy a decirle, hermano, algo que tengo que explicarle. Hay cosas que se heredan por genética: el color del cabello, el color de los ojos, el andado, el tono de voz, el color de la piel. Hay cosas que se heredan por genética. Dicen los hermanos, todo el andado del papá, todo el tono de voz del papá, es por genética, se hereda. Pero hay cosas que no se heredan, hermano. La sabiduría no se puede heredar. Es que el papá era muy sabio y por eso el hijo salió sabio. Eso no se puede heredar, hermano. Eso no se da por genética. Hay cosas que se quedan como legado, hermano. Pero la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la ciencia, eso no se puede heredar. Y ahí es donde algunas veces surge pregunta y dicen los hermanos: pero ¿por qué el hermano es así? Pero si el papá era un hombre sabio. Pues así era Salomón, un hombre sabio. Pero muere Salomón, queda Roboam. Vienen 10 tribus. Oiga, hermano, Israel se componía de 12 tribus. Vienen 10 tribus a Roboam y le dicen: bueno, ¿qué vas a hacer con nosotros? Tu padre nos colocó mucha carga, muchos impuestos, y ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a quitar algunas cargas, algunos impuestos, o vas a agravar? ¿Qué vas a hacer? Lo que estamos tratando de entresacar en la palabra, hermano, es que algunas veces por llevarnos del mal consejo, cuando un rey se deja llevar de un mal consejo, le va mal. Oiga, hermana, cuando un rey se deja llevar de un mal consejo, le va mal. Bueno, el rey dijo: dentro de 3 días les doy respuesta. Vengan dentro de 3 días. Bien, está bien, se fueron. El rey se acerca a los ancianos que se habían criado con Salomón, aquellos que se sentaban a oír su sabiduría, aquellos que la reina de Sabá dijo: dichosos tus siervos que oyen continuamente tu sabiduría, que miran tu rostro todos los días y oyen tu sabiduría continuamente. ¿Qué consejo me dan ustedes? Los ancianos que se habían criado con su padre habían aprendido algo. Hay cosas que sí se pueden aprender, hermano. Hay cosas que sí se pueden aprender. Los ancianos le dicen a Roboam: bueno, le vas a responder a este pueblo. Si tú les hablares buenas palabras y les sirvieres,
ellos te van a servir. Oiga el buen consejo, hermano. Oiga el consejo que los ancianos dan. Es un buen consejo. Si tú les vas a hablar buenas palabras y les vas a servir, ellos te van a servir. Ellos van a ser tus siervos. Pero primero tienes que hablarles pacíficamente, tienes que ser amigable con ellos, les hablares pacíficamente y tienes que servirles, hacerles un favor para que ellos te sirvan. Oye el consejo. Pero se va con los jóvenes. ¿Cómo me aconsejan usted? Si aflojas la mano, decimos, así lo decimos, así lo entendemos en nuestro ámbito. Si aflojas la mano, ese pueblo no te va a respetar. Y ese ha sido un mal consejo que algunas veces se le da a algunos hermanos que recién se establecen. Si ustedes van a aflojar la mano, ya echaron a perder. El pueblo no lo va a respetar. Tienen que poner mano dura, mano dura. Bueno, Roboam pensó que era el mejor consejo. Llamó, bueno, el tercer día llegaron y ahora, ¿cuál es la respuesta? Bueno, si mi papá los azotó a ustedes con azotes, yo los voy a azotar con escorpión. El lomo de mi papá, mi dedo más pequeño es más grueso que el lomo de mi papá. El hombre pensó que hablar de esa manera, el pueblo iba a tener miedo, le iba a respetar. Si usted sigue leyendo, hermano, se fueron las 10 tribus. Se fueron las 10 tribus, hermano. Ya solo quedó Judá y Benjamín. Y Dios dijo, le voy a dejar a una tribu, le voy a dejar lámpara a David mi siervo. 2 tribus se quedaron y se fueron 10, hermano. Hay malos consejos, hermano. Yo oía de un hombre viejo, un hermano fracasó. Hay fracasos en la vida, hermano. Fracasó. Se ausentó como 30 años. Cuando regresó, pues ya regresó con más hijos porque tuvo otra mujer, tuvo hijos. Pero el problema era que ya predicaba. Cuando fracasó ya predicaba. Y cuando regresó, pues le dieron su comunión. Y quería predicar, pues alguien que ya predicaba tiene que pedirlo, hermano. Alguien que nunca ha predicado, ¿qué va a estar pidiendo a los ancianos? Un consejo lo puede pedir. ¿Me autorizan a predicar? Alguien que nunca ha predicado solo le pide al Señor. Pablo dijo, fui a Arabia, fui al monte a orarle a Dios. Pero ya predicó, lo privaron, lo cortaron, tiene que pedir. La Biblia dice, pidiéndonos con muchos ruegos, con humillación, vengo a pedir mi privilegio. El hermano pedía su privilegio y no le daba. Hay malos consejos hoy, hermano, hermana, hay malos consejos. El hombre viejo le dijo, está fácil, le dijo, fácil. Convertite otra vez y así borras todo tu pasado. Y algunos y algunas se han tomado este consejo, se han vuelto a convertir. Los hermanos dicen, pero si usted estaba en comunión. Algunos realmente se convirtieron, verdaderamente porque no eran convertidos. Pero algunos solo por querer borrar un pasado, es que no era convertido. Pero solo por el mal consejo están tratando de tapar el sol con un dedo. No se puede, hermano. Hay malos consejos por los cuales a muchos reyes le ha ido mal, hermano. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Tenemos una santa unción, una elección de parte de Dios, hermano, para pelear las batallas de Dios, para defender la causa de Dios, para pelear, para luchar por Dios, hermano y hermana. Pero lamentablemente, algunos malos consejos ha hecho que a algunos les haya ido mal, hermano. Miremos más, mi tiempo llegó. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 35. ¿Por qué a algunos reyes les fue mal? Si Samuel recitó las leyes del reino, si Samuel les explicó al pueblo los derechos y las obligaciones de un rey,
Como reyes tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es actuar, hermano, actuar con equidad. El rey tiene que actuar con equidad, hacer juicio y justicia, hacer derecho así. Miremos la palabra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Por trabar amistad, por aliarse, por hacer alianza con Acab, con Ocosías, hijo de Acab, que era entregado a la impiedad. Oiga, hermano, si usted lee la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se amista con el mundo, cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice que la amistad con el mundo los convierte en enemigo de Dios. Oiga, hermano, la amistad. ¿Por qué a algunos reyes les ha ido mal? Bueno, algunos por mal consejo, se llevaron de mal consejo. Otros por amistad con el mundo, se amistaron, se aliaron. Es que es mi amigo, es que es mi amigo, es mi compañero de trabajo, y tengo que estar en el cumpleaños de su hija, tengo que estar en los 15 años, es mi amiga, es mi íntima amiga, mi confidente, dicen las hermanas. Es mi amiga, es mi confidente, tengo que estar con ella. Su hija va a cumplir 15 años. Se amista con el mundo y automáticamente el Espíritu Santo dice que el rey que se amista con la impiedad viene a convertirse en enemigo de Dios. Oiga, hermano y hermana, por malos consejos, algunos reyes han perdido, les ha ido mal. Es como aquel hermano que decía: yo quiero ir a pedir a mi novia para mi esposa, pero los padres no me aceptan, los padres no me reciben. Oiga este consejo. Algunos han llevado ese consejo, pero les ha ido mal. Bueno, si no quieren los papás, entonces los dos están en comunión, vayan a casarse. Los dos en comunión vayan a casarse, aunque los padres no quieran. Cásense ustedes, son mayores de edad, están en comunión, cásense, aunque sea solo ustedes dos, y asunto arreglado. Ese es un mal consejo, hermano, porque no se honra a los padres, no se honra a los ancianos, no se honra a Dios especialmente, hermano. Y muchos hermanos han sido cortados de la comunión por llevarse de ese consejo. Parece que está bueno, los dos están en comunión, no pasa nada, hermano. Vayan y cásense ustedes dos. Si el papá no quiere, es problema de él. No quiere, ustedes dos están en comunión, cásense. Sin el consentimiento de los papás, sin el consentimiento de los ancianos, y especialmente sin el consentimiento de Dios, hermano, es un mal consejo. Y a muchos reyes les ha ido mal porque se olvidaron de sus obligaciones. Juicio y justicia, hermano. Dice que Dios fue a su heredad, la plantó de vides escogidas. Yo esperaba que diera
que diera un buen fruto, dijo Dios. Yo no exigía mucho, me bastaba en buscar juicio y justicia como fruto, pero solo hallé vileza, solo hallé clamor. Yo de vides escogidas las había plantado, y ahora que voy en busca de un fruto, solo necesitaba 2, juicio y justicia, pero encontré vileza, encontré clamor. Hermano y hermana, somos reyes, tenemos una unción santa, un llamado, una elección para defender la causa de Dios, para pelear por Dios, para luchar por Dios. Pero cuando nos olvidamos de nuestras obligaciones, caemos en impiedad, y la palabra dice que nos puede ir mal. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido, y que Él la bendiga en nuestros corazones.